Hola, bona vesprada, benvinguts. Estem així en la primera sessió de la temporada d'intercanvis, aquest cicle que promou l'Institut Valencià de Cultura, i ho fem amb la presència de Manuel Borja Villel, director del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia de Madrid. I, bueno, en primer lloc, agrair la presència, òbviament, de Manolo. Manuel, gràcies per accedir a participar en aquesta proposta i gràcies a tots vosaltres per acompañarnos a esta vesprada. No sé si podemos empezar, en primer lugar eso, dándote las gracias por estar aquí, por acompañarnos, por formar parte de este intercambio, que por si no hay alguno que ha venido nuevo, la idea es, aparte de un intercambio entre el invitado y yo que soy el presentador, también es necesario un intercambio con el público, o sea que luego habrá un turno de preguntas en el que podréis compartir con el invitado cualquier inquietud o cuestión que lo creáis conveniente. Bueno, pues muchas gracias y de hecho es un placer estar no como invitado sino en mi casa, porque siempre que vengo aquí obviamente es volver a mi casa, o sea que muchas gracias por haber venido, sobre todo a algunos del público algunos amigos que hace unos 40 años que no nos veíamos. Y además he de recordar que cuando nos veíamos de aquellos modos entre tasca y tasca, o sea que de hecho me he traído esto para apuntarme, para que como se me olvidan las cosas, pero de aquellos tiempos no se me olvidan, o sea que un gusto estar aquí. Bueno, para empezar, me gustaría recordar la figura de Tomás Llorens, que nos dejó el año pasado, porque bueno, él, aparte de ser uno también de los iconos o referentes de la historia del arte reciente en España, pues tuve la ocasión de poder entrevistarle y él me comentaba que su pasión por el arte, su enamoramiento con el arte se produjo pues yendo a la Biblioteca Municipal de aquí de Castellón, ahí en la calle Mayor, y leyendo la publicación del Suma Artis, ¿no? Y sobre todo que se enamoró del arte egipcio, ¿no? Y que esto como que le abrió todo un mundo al que decidió finalmente dedicarse. Entonces, me gustaría conocer también cómo se enamora Manuel Borja Villel del arte, ¿no? ¿Cuál es ese primer encuentro que tiene con el arte y al final por qué decide dedicarse profesionalmente al mundo del arte? Pues bueno, como en todo no hay una respuesta, hay muchas, porque no hay una razón, hay muchas razones, incluso a veces te preguntas si eres tú el que, digamos, ha escogido una opción o es la opción la que te ha escogido a ti. O sea, digamos, como primer momento sí que recuerdo estudiando los salesianos de Burriana, en donde había dos asignaturas, una era literatura y otra era historia del arte. La de literatura era muy de la época, que básicamente consistía en aprenderse de memoria los libros que había escrito cualquier autor, pero estaba prohibido leerlos, bueno, prohibido, o no se aconsejaba leerlos porque era una pérdida de tiempo. Realmente la sensación de tener que aprenderse todo y no saber exactamente de qué estabas hablando, y por otro lado, bueno, y todo esto una educación muy rígida, muy te olvidabas de un nombre y era un punto menos, era muy frustrante para algo que de hecho hay dos palabras en inglés que nosotros no tenemos en castellano, que es play y game. El game es cuando juegas un juego siguiendo unas reglas. El play, que es lo que hacen los poetas, los artistas, es inventarse las reglas. Estudiar literatura, que en principio debía ser aprender nuevos mundos, cuando lo que te hacen es justamente todo lo contrario, de hecho era una experiencia un poco frustrante. Y frente a eso había otro profesor que era de Historia del Arte, que primero, esto estamos en los salesianos y aquí hay gente que hace 40 años que no nos vemos, pues eso debe ser 50. Con, digamos, los medios técnicos de la época, y de repente hubo alguien que llevaba, el profesor de Historia del Arte llevaba un carrusel de diapositivas
y veías imágenes y hablabas sobre lo que veías, no sobre lo que ni siquiera sabías qué era. Y era un profesor que además empezaba por sus puntuaciones, eran, en lugar de ser de 1 a 10, eran 15, 16, hacía el examen y si tenía prisa te decía que te lo llevases a casa y lo acabases en casa, con lo cual era realmente... Entonces, pero claramente era otra forma de aprender. Esa fue, digamos, una línea que luego continuó aquí en el CUC, cuando existía el colegio universitario con Culebras, luego en Valencia con algún profesor que hemos compartido, con cosas raras. Yo recuerdo que el profesor que había en Valencia, el catedrático, era Santiago Sebastián, y a mí siempre me había interesado el arte contemporáneo. En Valencia, en aquella época, el arte contemporáneo se empezaba y se acababa con Sorolla, nunca se conseguía pasar del modernismo. Y había una asignatura que daba Santiago Sebastián que era Teoría del Arte. Y digo, hostia, ya está, esto es lo mío. La sorpresa fue que Teoría del Arte era arquitectura, bueno, yo creo que no era ni latinoamericana, arquitectura colombiana del siglo XVII y XVIII, y todo el año era iconografía incluso cuando le preguntabas por otras cosas, por ejemplo, el cine siempre decía aquello de usted sea maduro, no vaya al cine. Entonces, por un lado en negativo, en positivo, este profesor que de repente te abre, por otro lado en negativo, alguien que digamos no le interesa determinadas cosas. La cuestión es que me orientaron bastante hacia lo que me interesaba, que es el arte, la relación arte y política, el arte en un sentido expandido, el por qué el arte. De hecho, siempre me intrigaba, y eso ya es la siguiente fase, que es cuando me dieron una beca, fui a Estados Unidos y me quedé 10 años allí, o 9 años, y había algo que, las opciones básicamente era academia, era dar clase e investigar, o dedicarse a trabajar en los museos. En principio la academia parecía bastante más, digamos, interesante, investigabas, te dedicabas, no hacías gestión, no hacías Excel, sigo sin saber cómo se hacen los Excel, y era otro tipo de cosas. Sin embargo, siempre me había dos cosas, una que me molestaba y otra que me extrañaba. La de que me molestaba era que en Estados Unidos, que sí que había diapositivas, había unos departamentos de iconografía muy potentes, se daban clases sobre pinturas donde la Dama de Azul de Picasso era verde, o donde los cuadros eran totalmente rojos porque habían perdido, y parecía que como que no importaba. Eso era uno. Y luego había otra cosa, y era el por qué había ciertos profesores que, a pesar de todo eso, estaban obsesionados en hacer exposiciones. Y ahí sí que hay un elemento que creo que es importante, y es que, y esto por ejemplo lo hemos visto ahora con el montaje de la colección del Reina Sofía, tú puedes y debes tener un discurso, haces una investigación, pero luego las obras de arte tienen una vida propia, pueden responder a esas ideas, las pueden confrontar, te las pueden hacer ver de otro modo. Hay un elemento performativo, físico, que me parece muy importante, y esa fue, digamos, la razón por la que, digamos, después de ese itinerario, digamos, acabé trabajando en museos. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora en el Reina hay 3 salas que son, para mí, son de las que más me gusta. O sea que si vais, son 3 salas dedicadas a 3 críticos. Karl Arnstein, que era un historiador alemán que vivió en Francia en los años 20, que fue uno de los primeros que escribió sobre arte negro, sobre arte denominado arte primitivo, negro, africano. Bataille, que era el pensador francés que estaba interesado en todo aquello que es lo bajo, lo material, y luego Breton, que estaba interesado en toda la teoría de los sueños.
Karl Arnstein estaba interesado en la política, en la relación. Para él el arte africano le interesaba mucho porque veía que había un elemento mágico, un elemento de vida que el arte occidental no siempre tenía. Y de hecho estaba tan comprometido con estas ideas que cuando más o menos creo que debía tener en los años 30 unos 50 años, que es como si tuviese alguien ahora unos 70 o 60 y pico, decidió venirse voluntario a la guerra civil en la columna Durruti. Eso realmente tener un compromiso político. Curiosamente a Karl Arnstein le interesaba Miró, le interesaba Picasso, le interesaba Dalí, que de ideas era muy distinta, pero le interesaba esta relación con la vida. A Bataille le interesaba, como digo, lo material, y también le interesaba Dalí, y a Breton, que le interesaba la parte de los sueños, también le interesaba Dalí, con lo cual vemos tres autores totalmente distintos, con discursos muy distintos, con varios artistas, en concreto uno, bueno, de hecho Miró o Picasso están los mismos, que están en todas las obras, y al mismo tiempo el enigma y lo interesante de la obra de arte es que responde, eran tres grandes autores, responde a sus ideas, pero al mismo tiempo las obras tienen una vida propia, y tienen una vida propia incluso que van más allá del artista. Y esa tensión, que además para mí hoy en día tiene que ver con crear un espacio democrático, un espacio que está en contra de los algoritmos, en contra de las fake news, me parece que es realmente muy importante. Todo eso para decir por qué llegué, y que si volviese a empezar con culebras, sin culebras, con Santiago Sebastián o con el profesor Vicente Osés, que se llamaba, de las diapositivas, yo creo que volvería a hacer lo mismo. Sí, porque al fin y al cabo te permite, bueno, esa invitación un poco a la libertad, ¿no? Para seguir explorando todos esos elementos que forman parte de la condición humana, de alguna manera. Antes he mencionado a Tomàs Llorens y me gustaría volver a recuperar su figura, porque, bueno, aparte de que nos dejara el año pasado, pero fue el primer director del Reina Sofía, fue también uno de los promotores del IBAM, estuvo también en el Thyssen-Bornemisza, o sea, fue una figura importante, ¿no? Aparte también de conservar en el Prado. Tomàs Llorens es de Almassora, Manuel Borja Viel es de Burriana, Vicente Todolí, que es otra figura muy importante, también es de la Comunitat Valenciana, el actual director del Prado es de Valencia. Es como que algo tiene la zona de Levante, ¿no? Y la zona incluso podría decir de Castellón, ¿no? Que ha dado de sí a dos figuras como son Tomàs Llorens y Manuel Borja Viel. ¿Qué puede ser? Las fallas. No ho sé. Però bueno, no ho sé, o sí que ho sé, jo què sé. A ver, hay... a ver, no me voy a poner, no voy a defender ni atacar a Cuba, o sea que no es, pero uno va a Cuba ahora y hay la situación que hay con el embargo de tantos años, en fin, no hay libertades, y esto sería otro tema que ni tengo capacidad ni me corresponde. Y al mismo tiempo uno va a Rumanía. Salvando, estoy haciendo caricatura, pero para entendernos, en Rumanía te puedes pegar un tiro, te podías pegar un tiro en Cuba, a pesar de todo, no. Y yo creo que hay un elemento que tiene que ver, que en el caso de Cuba yo creo que tiene que ver con el elemento afroamericano tan importante, que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con un cierto elemento de carnaval, tiene que ver con ser capaz de algún modo de reírte de ti mismo, de cuestionarte a ti mismo, de interpelarte a ti mismo. Y eso es lo que hace la razón poética, eso es lo que el pensador y activista italiano Bifo siempre sostiene, que el hecho artístico o la poesía para él es totalmente irreducible al algoritmo. El algoritmo es aquello, sabemos que ahora está muy de moda el arte inmersivo. El arte inmersivo, que no es nuevo, de hecho el arte inmersivo de algún modo, o una forma de arte inmersivo, eran las catedrales góticas, eran las cuevas rupestres, pero sí que hay una diferencia.
La diferencia es que, digamos, en las catedrales o había, digamos, incluso aunque estuvieses dentro del ritual, el sujeto era el sujeto, tú estabas separado, podrías estar pensando en otra cosa. En una situación inmersiva tú estás trabajando en un entorno de algo digital, estás proporcionando datos. De algún modo, tu futuro está siendo predecible. De hecho, no me extrañaría, no he pagado el teléfono, no me extrañaría que mañana tuviésemos alguna cosa, si mencionásemos al Corte Inglés o algo, que de mañana apareciese. Y todo esto que es, o las fake news. Hay un elemento en el arte que es de interpelación, de interrogación, que creo que es, creen algunos pensadores como Bifo, que es irreducible, y eso creo que hace que el arte hoy en día tenga una importancia política que quizás no ha tenido, siempre ha tenido una relevancia social, política, de un modo determinado. Yo que sé, no es casualidad que en la Edad Media se hiciesen iglesias, que los reyes insistiesen en pintarse retratos, etcétera, etcétera. Pero hoy creo que tiene una potencia revolucionaria que posiblemente no ha tenido en otras épocas. Por eso, seguramente hoy las guerras culturales que siempre han existido sean, se hayan acentuado más que nunca. La cantidad de juicios o críticas que desde ciertos lugares o de ciertos partidos se hacen contra centros de arte, o la propia autocensura. Todos sabemos que hay programas de televisión que se hacían en televisión española en los 80, que si hoy se hiciesen, la mitad de los presentadores o guionistas estarían o despedidos. Entonces, este elemento de autocensura, este elemento de guerra cultural que existe, creo que es justamente por ese papel importante que tiene tal vez la cultura. Y todo esto venía, obviamente, me voy dando vueltas, a un elemento que tiene que ver con el cuerpo, y que tiene que ver, que en el caso de ciertos lugares tiene que ver con lo vernáculo, con lo popular, y que creo que eso, de algún modo, en la Comunidad Valenciana ha existido de una forma natural, y que en otros lugares existe. En Madrid, por ejemplo, está todo el aparato del Estado, porque está allí. Y las instituciones artísticas tienen mucho que ver, o han tenido mucho que ver, con este aparato del Estado. Pero sin embargo, Madrid es una ciudad muy popular, tiene este elemento popular que tal vez no ha producido Falomirs o tal vez sí, o Tomás Llorens, pero digamos ha producido otras cosas. Y no sé, por decir algo, estaba improvisando, pero como se ha notado que estaba dando vueltas para ver si se me ocurría algo mejor, pero tal vez, si hay una razón, lo que es cierto es que cuantitativamente es verdad que hay, a nivel de instituciones artísticas, hay muchos valencianos que están ocupando cargos importantes en este país. Y bueno, como director del Reina Sofía, me imagino que le habrán preguntado 1000 veces esta cuestión, que es ¿cuál es la función, o cuál debiera ser la función del museo actualmente, ¿no? ¿Qué función tiene el museo y el arte para con la sociedad? Sí, ahí te diría varias cosas. Una, lo que no creo que puede ser, lo que no puede ser es un panteón de hombres o mujeres ilustres. Un museo tiene que ser, en primer lugar, un museo es una institución, y las instituciones, yo creo, en el servicio público tienen que ser un servicio público, y tienen que ser democráticas. Democráticas, obviamente, no quiere decir que cada artista haga lo que, digamos, quiera cada persona, pero que la estructura de gobernanza sea democrática. Eso tiene que ver también con una estructura crítica que, como servicio público, nos dé herramientas para entender un poco mejor el mundo en el cual estamos, y por tanto, como servicio público, creo que una institución, un museo, una institución pública, debería ser una institución hospitalaria, en el sentido, bueno, el caso del Reina además era un hospital,
Hospitalaria en el sentido que Derrida le daba la palabra, en el sentido radical. Hay dos formas de ser hospitalarios. La radical, que es cuando tú aceptas al otro con todas las diferencias, y luego otra que no es tan, que es medio hospitalaria, que es tú aceptas al otro, pero si habla como tú, si se comporta como tú, si viste como tú, y por tanto si las diferencias están ahí, pero digamos con cuidado, si no cambiamos. El que los museos sean lugares donde esta diferencia radical sea posible, para mí es un elemento básico. Segundo, en una época post-pandemia, que sea un lugar de cura de todas las enfermedades que tiene la sociedad, que son obviamente muchas. Está en la base de la civilización griega, las tragedias griegas, las comedias griegas, hablaban de lo peor de la humanidad, había regicidios, había todo tipo de cosas, pero eran capaces de algún modo de conciliarse, de relacionarse con esos miedos, con esos traumas a través del arte. Hoy en día en las instituciones públicas y privadas, en las privadas porque es obvio, se hace lo que el que mana paga, y las públicas porque hay esta especie de o autocensura o de servicio público mal entendido, el pensar que el servicio público de un museo va dirigido al turista, y no quiero decir que no vaya dirigido al turista, pero no es, digamos, el turista no es el 100% de la sociedad, hay mucha más gente. Entonces, este elemento, digamos, donde en un museo se puedan tocar todos estos temas, creo que es fundamental, donde se represente la historia de un país, pero no la historia de un país como una continuidad, como un elemento lineal, porque es falso. La cultura de un país está llena de rupturas, está llena de gente silenciada, está llena de gente que no ha tenido voz. Estamos en un país que ha tenido una guerra civil, en un país donde el Museo Nacional hasta hace relativamente poco no tenía prácticamente obras del exilio español. España, hasta que el país fue reconocido en los 50, la España oficial era justamente la del exilio. El que eso no esté en un museo nacional te hace plantearte muchas cosas. El que todo eso deba de estar en un museo, creo que es fundamental. El que el museo te permita, te obligue a cuestionar tus propias categorías, es también importante. Por ejemplo, lo he mencionado algunas veces, nosotros tenemos ahora obras de artistas mayas contemporáneos. En lengua maya no existe la palabra arte. La palabra arte es una palabra que existe en lenguas europeas y determina cierto tipo de cosas, y ese tipo de cosas condicionan una gobernanza. Si un museo está hecho para hacer pinturas, obviamente, si ahora aquí hacemos un meeting y nos vamos a la calle y pedimos la dimisión de no sé quién, pues igual no estamos, no estamos cumpliendo la misión del museo, y por consiguiente igual se está haciendo algo que como mínimo es alegal. No sé si es ilegal, pero como mínimo no está en la misión. Pero si resulta que lo que incluimos, si esta pintura es un tejido o es también una pintura y está hecha por estos artistas mayas para los cuales no hay una separación entre naturaleza y obra y ser humano. De hecho, cuando defienden su tierra, la defienden porque es un elemento identitario, forma parte, es como si te cortasen un trozo del cuerpo, y por consiguiente hay un elemento que tiene que ver, y cuando hacen eso que nosotros llamamos arte, tienen que ver con esa relación de ellos, de esa no separación con el entorno. Tiene que ver con la ecología, tiene que ver con la tradición, tiene que ver con los cuidados, tiene que ver, y por consiguiente todo eso es fundamental, y es fundamental que una institución democrática lo haga. De hecho, nosotros hicimos un seminario que se llamaba Cómo curar, obviamente tenía que ver con las cosas artísticas, y yo recibí una carta del Colegio de Arquitectos de Médicos de Madrid, que estaban horrorizados querían saber qué estábamos haciendo, si estábamos haciendo prácticas extrañas. Y eso es importante.
Ahora bien, las estructuras de gobernanza de las instituciones no siempre se rigen por esos criterios. A menudo ocurre que las instituciones públicas están financiadas con dinero público, pero luego resulta que a lo mejor hay una fundación privada que contribuye, vaya, no digo que, pero contribuye, no es, digamos, no marca los elementos públicos, y creo que eso es fundamental. Y luego hay otro aspecto, y es que cuando los públicos se comportan como privados, cuando estamos pensando que las instituciones tienen que ser rentables y las tienen que ser a nivel humano, igual que la sanidad, igual que la educación, y tienen que ser sostenibles. Pero cuando pensamos que, digamos, el beneficio económico priva sobre el beneficio educativo o humano, creo que hay un problema, y el problema además acaba siendo artístico, porque el resultado es que todo se parece, y de hecho uno de los problemas de la estructura museística, artística española es que es muy jerárquica, muy vertical, y además de algún modo todo el mundo quiere tener o su pequeño Reina Sofía, o su pequeño Guggenheim, o su pequeño Iván, y es como, digamos, hay como una descentralización que no es descentralización, es como una serie de muñecas rusas donde cada uno tiene lo que tiene el otro, pero en pequeño y digamos, en lo tuyo, en lo de tu ciudad. Cuando las cosas, los museos son situados, y Bellas Artes o cualquier museo habla desde aquí, pero que hable desde aquí no quiere decir que tampoco tenga en cuenta lo que hay en otros sitios. Y ese replantear, digamos, la estructura del país desde parámetros que no son economicistas, yo creo que es fundamental plantearlo. A todo esto no me acuerdo cuál era la pregunta y no sé si he contestado. Estábamos hablando del tema de la función del museo, ¿no? De cuál puede ser o cuál debiera ser. Pero en una de estas acepciones, la primera, ¿no?, que hablaba de que tiene que ser hospitalario, me ha venido a la mente una intervención que hizo el artista Luis Kamitzer en distintos museos, que en la fachada ponía: el museo son ustedes, nosotros la oficina, ¿no? Que me parece también bastante, bueno, que viene al caso, porque realmente trabajan para la sociedad. El museo ya no es ese museo hermético, mero contenedor de arte, sino que tiene que ser un dinamizador, ¿no? Y tiene que ofrecer ese otro discurso, revisionar su propia colección y luego revisionar la historia, ¿no?, como bien ha comentado. Y vamos un poco por ahí. Sí, y eso tiene que ver también con dos cosas. El plantear tu propia función en un contexto más amplio, y luego de cara adentro el cómo crear este servicio que va dirigido al público, pero va dirigido, no nos olvidemos, y eso ocurre bastante a menudo en bastantes charlas, sobre todo cuando no hay artistas, que al final, cuando solo estamos directores de museos o curadores, o que al final casi da la impresión de que el artista molesta, y de hecho, bueno, hay una leyenda negra, y es que a todos los ministros de cultura les gusta más el Prado que el Reina, y la razón que se alude es que en el Prado están todos muertos, entonces no hay problemas. Los artistas son especialistas desde Duchamp en adelante, desde el momento que alguien decide que un urinario es una obra de arte, es un problema que es artístico, por supuesto, es de relación, es de conservación, cómo lo guardas, es de catalogación, es qué tipo de... pero es hasta de impuestos. De hecho, no era exactamente Duchamp, pero un Brancusi tuvo un lío en aduanas en Estados Unidos porque entró como obra de arte que pagaba un tipo de impuestos, y en aduanas decidieron que era diseño, que pagaba otro tipo de impuestos más altos, obviamente. Y como todos sabéis, los impuestos en Estados Unidos y en España son bastante serios, con lo cual fue un problema, de hecho, bastante gordo. Y eso es muy importante, y es muy importante que se creen leyes de cara adentro. Yo diría dos cosas que son fundamentales. Una, y ahí contaré una anécdota de una artista internacional, no diré el nombre, muy conocida, que además da muchas conferencias, que habla muy bien, y que hace años preparamos una exposición de ella. Hubo una reunión de todo el staff, incluyendo la parte administrativa, y estamos pensando en cómo se producía, cómo se hacían las obras,
con buena intención, ¿eh? De hecho, yo estaba allí, o sea, todo el mundo tiene, no hay mala intención por ninguna parte, pero de algún modo las estructuras generan formas de actuar que a veces son violentas, son agresivas. La cuestión es que esta artista, que digo, habla mucho, es muy, si estuviera aquí no pararía, no abrió la boca en toda la reunión, y cuando acabó le pregunté, digo, oye, estás, yo qué sé, te encuentras mal, te hemos ofendido, y me dice, no, es que no he entendido nada de lo que decíais. Y ese no entender nada es agresivo. Ese no entender nada, cuando hablas en términos digamos administrativos, cuando de algún modo estás condicionando. Y yo creo que este elemento acogedor es algo que es bastante importante. Y luego hay otra cosa, que yo sepa, no sé si hay algún abogado en la sala, y si hay y me corrige, pues que me corrija porque estaría bien. Hay una libertad de expresión en este país que tiene sus limitaciones, como la cosa del odio, etcétera, etcétera, que a veces tiene trucos. De hecho, yo en concreto he estado 2 veces denunciado por delitos de odio, no por mí, sino por exponer, en un caso León Ferrari, que es como exponer a Vicente Blasco Ibáñez, es anticlerical, igual que Vicente Blasco Ibáñez era anticlerical, pero es un señor histórico. Pero lo que quiero decir es que alguien podría pensar, porque por ejemplo él se queja de la Iglesia Católica porque no entiende, bueno, aparte de que es argentino, su hijo fue uno de los desaparecidos, la Iglesia Católica en Argentina tuvo un papel bastante ambiguo y desde siempre ha tenido una posición muy crítica. Pero fundamentalmente él lo que no entiende es cómo una iglesia puede condenar a la gente que se comporta mal durante la vida a tener torturas eternas. Pues para él, en un país donde ha habido una junta militar y la tortura es lo peor que le puede pasar, más allá de que desaparezca, era inconcebible. Y entonces incluso creo que le hizo una petición al Papa o al obispo, que era Bergoglio en su momento, en Buenos Aires, para que cancelase, que no existiese el infierno, que no existieran. Entonces, pero lo que quiero decir es un señor muerto, es un señor histórico. Pero aún así, se podría, no creo que haya ningún elemento digamos, que se incite al odio, porque está en un museo, es un contexto artístico y por tanto cualquier persona que va sabe que está en un contexto es un elemento de ficción, es un elemento, por tanto no lo creo, y cada vez que ha habido denuncias no han tenido ni siquiera. Pero lo que no hay es una ley de creación, creo, ya digo, no sé si hay algún abogado, y si no hay, creo que sería bastante importante que se legislase, porque creo que es fundamental que los artistas, los creadores, tengan este derecho, que creo que es un derecho universal. Es que, claro, quizá se desconoce prácticamente todo ese trabajo administrativo de gestión cultural que conlleva un museo, y es algo que, bueno, la gente de a pie no llega nunca a concebir, no lo ve, porque no está en su quehacer diario, ¿no?, el saber estas cosas. Visitan el museo para ver las obras y fuera. Pero sí que me parece importante y oportuno conocer eso, al igual que conocer la precarización del artista y, bueno, y la precarización de casi todo el ámbito artístico, ¿no?, en este país. Porque yo creo que ya es casi como un mal endémico. Acaba de comentar lo de crear una ley, ¿no?, de creación. Pues podría ser un paso, ¿no? Pero ¿qué otras fórmulas podrían ayudar a entender también a la sociedad contemporánea española actual, a poner en valor realmente todas esas estructuras culturales y el valor del arte y de la cultura en sí? Ya de una vez por todas, así como hay otros aspectos de la vida cotidiana que nadie los pone en duda, como pueda ser el deporte o puedan ser otras circunstancias, que no se ponga en duda también bueno, la función, ¿no?, del arte y de la cultura en general. Sí, en primer lugar hay una cosa, que posiblemente es uno de los países que presume más de ser un país de artistas, un país de creadores, un país con una historia extraordinaria, pero luego parece como que el apoyar todo esto, de hecho incluso parece que está mal visto. Ahora, después de la pandemia, ya no, y creo que es algo que deberíamos, digamos,
Hubo una serie de artistas europeos y latinoamericanos que durante la pandemia hicieron un lema que era la normalidad era el problema. El problema no es la pandemia ha acentuado una serie de problemas que había, y de hecho muchos colegas y nos planteamos, digamos, la necesidad de cambiar cosas. Algunas cosas creo que, digamos, las instituciones son un poquito más fraternas. Creo que hay, digamos, este elemento competitivo que tiene que ver con la sociedad individualista, narcisista, en la cual vivimos y que se nos ha hecho creer que digamos que todo era así, que solo el que tenía éxito digamos valía, solo digamos creíamos que si nosotros estábamos satisfechos el resto del mundo lo estaba. Yo creo que la sociedad es un poquito, o nosotros, digamos, en el mundo del arte es un poquito más, somos un poco más solidarios. Creo que se han aprendido cosas como la necesidad de tener en cuenta que el ser humano que puede desaparecer, que por tanto, de hecho en la pandemia se vio que estábamos todos en casa y la vida continuaba sin nosotros, sin demasiados problemas, y se ha visto la necesidad de entender la cultura como un ecosistema, de entender la cultura no como un elemento extractivo y de entender la cultura como un servicio público. ¿Qué es un elemento extractivo? Un elemento extractivo es cuando se hacen actos culturales que no aportan nada. ¿Qué es, si ahora viésemos, y hay una ley de transparencia, de hecho cualquier cosa, cualquier gasto de un museo, los salarios, está todo se puede comprobar todo fácilmente. Otra cosa es que lo entiendas, que eso a veces cuesta. De hecho, cuando nosotros utilizamos nuestro propio dinero que hemos ahorrado, esto según los datos de administración pública aparecen como déficit, cuando la administración no puede tener, es imposible, no te dejan gastar si no tienes dinero. En fin, que es complicado entender según qué cosas. Pero es fundamental entender este papel, es entender que la cultura tiene un papel esencial donde estamos, que ese papel puede ser económico, por supuesto, como lo es todo, que la cultura tiene que ser sostenible, pero la cultura lo que no puede ser es extractiva. Igual que, por eso decía antes que no estaba, Goethe era un turista, si ya nos ponemos, o los grandes viajantes románticos. O sea, no estoy en contra del hecho de que la gente viaje, vaya, pero sí estoy en contra cuando eso se transforma en un elemento meramente extractivo. Barcelona sería un caso donde se ha apostado por un tipo, digamos, de instituciones. De ahí que de un modo un poco raro, aunque parezca raro, el Reina en dos momentos en concretos, por ejemplo en Madrid, en la Milla del Arte, donde está el Prado, está el Thyssen, está la Biblioteca Nacional, están nosotros, vaya, es una milla de museos increíbles, pero también había un espacio ocupado, que era la Ingobernable. Nosotros lo estuvimos defendiendo. O hicimos hace unos años una exposición de Picasso, era Viaje al Guernica, hicimos un programa de actividades sobre Picasso, y como somos Museo del Estado, una de las actividades ocurrieron en Málaga, la otra ciudad Picasso, pero no ocurrieron en el Museo Picasso, no ocurrieron en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, ocurrieron en La Invisible, que es una casa, bueno, era ocupada antes, ahora hay un acuerdo con el ayuntamiento, pero en cualquier caso es un centro autogestionado. ¿Y por qué era importante? Era importante porque en un tipo de estructuras donde parece que solo estos grandes aparatos, digamos, solo cierto tipo de instituciones tienen un peso, es fundamental reivindicar aquellas que vienen de base, aquellas donde lo social es muy importante. De hecho, en La Ingobernable tenemos una anécdota muy buena, que era, invitamos a una
filósofa brasileña que se llama Sueli Rolnik, y iba a dar una charla en la Ingobernable, iba andando porque estaba cerca del Reina, y había una cola que no os podéis imaginar, daba la vuelta y estaba encantada, estaba orgullosa de ser famosa en este país. La sorpresa que estuvo es que cuando entró la cola era para una clase de samba. Entonces, el que haya una filósofa que esté hablando de Guattari, esté hablando de Deleuze y al mismo tiempo haya gente, me parece, en el contexto en el cual vivimos, me parece fundamental. Y me parece fundamental para una ciudad como Castellón, o me parece fundamental para otras ciudades. Del mismo modo, hablabas del fútbol, que nadie cuestiona que cualquier pueblecito tenga su equipo de fútbol, faltaría más. Obviamente tampoco cuestionan cómo se gestiona ese dinero, pero bueno, esto es otro tema. Pero igual que hay eso, debería de haber un centro de arte, pero no todos tienen que ser iguales. Lo que sí que tienen que ser en términos de escala, pero sí que tienen que ser iguales en términos de importancia, en términos de relevancia. Y entonces, porque de hecho debemos de entender, y ahí es donde la pandemia nos ha dado una lección, entender el sistema cultural como un ecosistema, donde hay grandes equipamientos, hay grandes mamíferos, hay tigres, pero también tiene que haber no sé, conejos, jabalís, tiene que haber hierba, y si no creamos eso, estamos teniendo un problema que acaba siendo económico al final, porque lo extractivo es extractivo, y cuando no hay nada, no hay nada, como de algún modo se ha probado con el modelo. En Barcelona ha habido más problemas, pero uno de ellos fue ese. Y sobre todo, ya que estamos en un museo, acaba siendo muy, muy problemático de cara a los creadores, de cara a los artistas, de cara a los educadores, de cara a los mediadores. El hecho de que el mundo cultural, y mundo cultural en sentido muy amplio, me refiero también a los periódicos, me refiero a todo aquel que escribe, que habla, esté tan precarizado, me parece que no es casual. Y creo que eso es importante, y creo que es fundamental el que todas las cosas, digamos que cuando se reivindica una exposición, se reivindica un artista, también se reivindica en qué lugar está, por qué está, cómo se financia esa exposición, quién la financia. Creo que todo, qué público va, qué estructura de mediación se hace. Yo creo que todo eso es fundamental. Es que sí que es cierto que de un tiempo a esta parte sí que hubo como una proliferación o un afán incluso, ¿no?, de que toda ciudad mediana, pequeña, quería tener su centro de arte, y hubo, bueno, como una especie, no voy a decir de plaga, pero sí que hubo ese boom, ¿no?, de necesidad de tener un centro artístico, con la consecuente, bueno, a raíz también de la crisis, fue un bluff. No sé hasta qué punto todo ese, que creo que usted en alguna ocasión lo ha comentado también, que España hubo un momento en el que todo eran centros de espectáculos, la necesidad real de trabajar con más talleres de creación, ¿no?, generar ese humus para a partir de ahí, bueno, ir creciendo poquito a poco, ¿no?, más que tener esos centros de espectáculo. Bueno, tiene que ver con, la verdad es que sí, que durante unas décadas cada capital de provincia tenía, o muchas tenían, estos grandes centros hechos por grandes arquitectos que luego no había forma de llenar, o bueno, luego no había forma de abrir las puertas, literalmente, porque eran, yo no sé si es en Almería que hay un auditorio que es literalmente un corral de gallinas, o igual me lo estoy inventando, no lo sé, igual, pero vaya, si me lo estoy inventando podría ser cierto. Y ha habido mucho de esto, pero como todo no es casual. Obviamente hubo un boom en los 80, con todas las ganas que había de hacer cosas. Creo que en ese boom hubo una generación que tuvo bastante peso artístico, y es gente que aprecio mucho, digamos, artísticamente y personalmente, como es la generación de Saura, Tapias, etcétera, que de algún modo conformaron bastante las instituciones de este país,
pero curiosamente las conformaron tal vez viendo demasiado hacia el pasado. Las conformaron con modelos, era gente que había estado luchando contra el franquismo, algunos de ellos estuvieron en prisión, o sea, ninguna crítica, bueno, he estado 10 años en la Tapies, ninguna crítica a ese nivel. Pero su modelo sí que era un modelo, y era un modelo además, incluso a nivel de relato, muy lineal. Era un modelo que acababa artístico con ellos, yendo hacia atrás estaba Picasso, estaba Miró, estaba Goya, estaba Velázquez, por cierto, ninguna mujer, ningún colectivo, casi ningún otro tipo de prácticas. Y eso de algún modo estuvo ahí, el hecho de que durante mucho tiempo hubiese una polémica de estas muchas tan raras que hay en este país, tan falsas. Bueno, de hecho, las polémicas van muy bien a menudo porque sirven para ocultar, son como nubes que ocultan la realidad, sobre si tenía que existir o no el Reina Sofía, y el Reina Sofía tenía que ser un continuo, debía ser meramente un centro de arte, y el continuo debía ser el Prado, que fuese como si la historia fuese, y ahora no estoy haciendo una defensa gremial del Reina, pero la cultura, y en este país especialmente, está llena de rupturas, y no es lo mismo la historia del arte del siglo XVII como la historia de la República, del exilio, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que hubiese esa concepción, digamos, de que solo una historia era válida, era muy característico. Y esto es algo que de algún modo ha conformado muchas de las instituciones. Con lo cual, muchas de las instituciones están hechas para representar, para ver, para colgar cuadros, y otro tipo de prácticas, de hecho, encuentran dificultad para tener un lugar. Pero luego hay otra cosa que ya no tiene que ver, porque al final, de hecho, cuando vino la crisis en el 2011 o 10, 11, no había dinero a nosotros, y eso que somos la joya de la corona con el Prado, nos recortaron el 45% de presupuesto de un golpe. Yo creo que hay instituciones que ya en enero literalmente no tenían presupuesto ya ni para pagar la luz, o sea que los recortes, y empezaron a ver aquellas, todas las críticas, parece que era culpa del sector artístico, que era culpa, cuando lo que quería decir es que todos estos edificios se construyeron porque había muchos intereses que tenían muy poco que ver con el arte, que tenían que ver con el ladrillo, literalmente, tal vez un ladrillo más sofisticado, pero el ladrillo al fin y al cabo con llamar la atención para atraer turistas o lo que fuese. Y por tanto, una reflexión sobre todo eso es importante, teniendo en cuenta que esas instituciones están y que por consiguiente hay que utilizarlas, pero que seguramente hay que plantear otros modelos. La cultura obviamente tiene que ser sostenible, si no hay dinero no va a haber, pero si hay dinero para rescatar bancos, yo creo que puede haber un poquito de dinero para que la gente cobre un poco más primero para que cobren, luego para que cobren un poquito más de 1.000 euros al mes, luego para que puedan investigar. Hay otra cosa, hablando de procesos, los procesos administrativos están hechos para cosas que se saben. Tú haces un concurso para hacer un transporte de determinadas cosas, pero no puedes hacer un concurso para algo que no sabes lo que es, o te lo tienes que inventar, con lo cual estás siempre trabajando. En realidad cuando trabajas con artistas vivos, tú partes de una idea, pero no sabes, o puede que no salga nada, o por qué no, que la gente puede investigar durante bastante tiempo. Y hay todo un tipo de cosas que simplemente no son legales, o sea, no se pueden hacer. Y yo creo que eso es ese cambiar la forma de ver la cultura, el papel de la cultura, cómo se financia la cultura, y que eso de nuevo no tiene que ver con hacer una cultura cara en absoluto, ni con hacer una cultura elitista de 4 personas que están aisladas. Al contrario, lo que nos enseñan el arte contemporáneo es que lo comunitario, el trabajo con otros colectivos es cada vez más importante. Pero esa reflexión creo que es importante que se haga a nivel de Estado.
Bueno, y otro aspecto que me parece pertinente es a raíz también de la pandemia, ¿no? Fruto del confinamiento hemos comentado cómo la vida ha continuado sin nosotros durante un periodo, y esto me lleva a pensar pues realmente en el devenir de la sociedad, ¿no? de cómo el arte puede ser un canal legítimo para reflexionar sobre eso, y luego por otra parte la interacción de las propias personas y la interacción que se da en los centros de arte y en los museos, porque de alguna manera ha cambiado, ¿no? La pandemia ha hecho que tengamos que reestructurarnos de alguna manera, y no sé hasta qué punto va a afectar o no a la forma que tenemos de conversar con una obra de arte o de visitar los museos. Sí, de hecho la pandemia nos ha afectado mucho y ahí depende del momento en que te haces la pregunta o que me hago a veces soy optimista, a veces soy pesimista. Pesimista. Digamos, hay cosas cuando ves la historia, el primer gran pabellón, digamos, de las grandes exposiciones internacionales, que de algún modo son los orígenes de las bienales, es el pabellón de cristal, el Palacio de Cristal en Londres de 1851. De algún modo esto coincide poco más, y es un espacio transparente, es un espacio hecho para ver, pero no para tocar, no para, de algún modo, todo lo que era popular o lo que era, digamos, festivo, lo que era todo aquello donde te ibas inventando las reglas en una estructura tan ordenada, donde todo el mundo te mira de dentro y de fuera, de algún modo es imposible, y no es casualidad que, digamos, museos, este tipo de estructuras de grandes exposiciones aparecen con el panóptico, aparecen con las prisiones, aparecen con los sistemas de control, y de algún modo, digamos, hay una serie de dispositivos que más para liberarnos están hechos para controlarnos. Otro caso, en 1932 los egipcios se independizan del Reino Unido y deciden empezar a promover su propia música, su propia historia, no la inglesa. Hasta ahí perfecto. Pero lo primero que hacen es, en este congreso que hacen, es imponer la música egipcia árabe del momento. No tenía un sistema de notación, era improvisatoria, era como el jazz, era de nuevo una música donde tú vas inventando las reglas, pero inventar las cosas es algo como que no sienta bien. Lo primero que hicieron fue crear un sistema de notación que era similar al inglés, o al europeo, con lo cual te das cuenta la capacidad que tiene el sistema, incluso digamos, cuando haces exposiciones abiertas, creas dispositivos de control, te independizas, pero tú mismo acabas creando una estructura que, digamos, mantiene formas coloniales. Y por tanto, ya digo, según el momento del día te diría, pues realmente no hay nada que hacer. Pero luego, por otro lado, sí que es verdad que lo que decía antes, que hay mucha más solidaridad, creo, entre los agentes culturales. Hay mucha más conciencia de que hay que hacer las cosas de otro modo. Hay muchos menos turistas, con lo cual ni siquiera existe esa tentación. Hay necesidad, yo lo pude ver cuando abrimos el Reina después de la pandemia, hay necesidad de estar juntos, de aprender juntos, de ver, y por tanto sí que creo que hay... quiero creer que puede haber unas condiciones para que se planteen las cosas de otro modo. Y estamos hablando de España. En Brasil, el 50 y pico, la mayoría de la población es de origen africano. Y las formas culturales están cambiando muy rápidamente. Y por tanto yo creo que sí que hay cambios en el mundo que de algún modo, y eso quiere decir, cuando digo formas culturales de origen africano, es plantear otra forma, o indígena, es plantear otra forma de entender el arte, nuestra relación con los demás. El arte indígena es comunal, no hay separación entre, digamos, los indígenas no pintan
bodegones. El pintar un bodegón o un paisaje implica que el paisaje es un objeto, que no está separado. Entonces, romper esta dicotomía entre yo y el otro, que es nuestra, que es del 18, todo ese tipo de cosas creo que se están cambiando y que de algún modo ahí sí que creo que no hay vuelta atrás, igual que no hay vuelta atrás en la historia colonial. O sea, hay una serie de cosas que creo que como mínimo en el medio plazo, si sobrevivimos, va a conseguir. Y sobrevivimos, quiero decir, y esto sí que, digamos, de algún modo lo pedí varias veces, en varias entrevistas durante la pandemia. Obviamente hay que trabajar al medio plazo, a largo plazo, pero hay que sobrevivir. Y esto, sobre todo después de la pandemia, se veía obviamente con los artistas, se veía con las galerías que estaban cerradas, se veía con la gente que no tenía trabajo, pero los que tenían trabajo, si estaban en casa no era muy agradable, pero entonces hay una serie de cosas que creo que no hay vuelta atrás. Bueno, creo que ha llegado el turno de abrir la charla al público, o sea que si alguien quiere realizarle alguna pregunta, que aproveche ahora. Yo le preguntaría, si el director del museo, porque bueno, en su caso de Reina Sofía, tenemos unas tapias, si los dirigentes influyen mucho en la dirección del museo o pueden marcar alguna línea determinada. Desde que yo he estado en las 3 instituciones que he estado, nunca ha habido ni siquiera la tentación, pero esa es la función del director del museo, que de algún modo crear un espacio, y eso es estrategia, vaya, es del mismo modo que hay un trabajo de historiador del arte, de comisario cuando hace sus exposiciones, hay un trabajo institucional que no es meramente, digamos, gerencial, es de gestión. Gestión significa dar a luz y, por tanto, el dar a luz unas cosas implica el crear unas estructuras. Y eso quiere decir, digamos, esto no me lo enseñó ninguno de los profesores estos que he mencionado, pero de algún modo sí que se va aprendiendo. En las 3 instituciones ha habido tres momentos en los que de algún modo esta libertad se ha mostrado. En el caso de Tapies, una institución privada, no privada, súper privada, porque aunque el dinero era público, aunque él pagaba muchas cosas, se hacía lo que, vaya, era él, era a ver quién se oponía. Y con Tapies yo llegué a tener peloteras muy, muy fuertes, de hecho, como de no hablarnos 4 meses, de estas de que riñes, que esto en otra institución sería, obviamente estabas en la calle al día siguiente. Pero había un elemento con Tapies que tenía que ver, primero, que era de algún modo, digamos, la programación de la fundación, más allá de que durante los 9 años que estuve, 3 exposiciones fueron dedicadas a él, eran artistas que de algún modo estaban como mínimo en contra, o en contra de su estética. Hans Haacke, James Coleman, Martha Rosler, gente que de algún modo, pero que de algún modo hay que reconocer que tenía la inteligencia, era un artista muy culto, que de algún modo le podía ir bien y por tanto dejaba. Pero aún así había tensiones, sobre todo tensiones cuando exponía su obra y la cuestionaba. De hecho, no sé por qué en un catálogo se me ocurrió, ahora por desgracia Tapies no está en casi ningún sitio, cosa que es un error, es un grandísimo artista, debería estar mucho más presente en muchos sitios, pero bueno, eso sería otro tema para hablar. En su momento yo al contrario le decía que tenía que hacer muchas menos cosas, que tenía que reducir, y la presencia en Barcelona era muy fuerte. Y se me ocurrió en un catálogo hacer una conversación con artistas y críticos y empezar la conversación diciendo que había que hacer un exorcismo. Y obviamente no le gustó nada. Pero había un elemento que es fundamental y que tiene que ver mucho con la post-pandemia, el afecto. Más allá de que, ya digo, él era inteligente, había una relación personal, con lo cual sabíamos que podíamos estar sin hablarnos, pero aquello de que pasas por la calle y no te saludas, y llegaba un momento que él me llamaba o yo le decía, oye, mira,
quedamos a tomar un café, y sabía que siempre, y lo sabíamos los dos, con lo cual había este juego, y en ese caso era, digamos, ese marco que de algún modo lo permitía. En el MACBA, digamos, una de las cosas más bestias que se hizo en el 2001 fue se propició desde el MACBA una manifestación antiglobalización, que es llevar las cosas un poquito al límite. La razón era porque se introdujo un programa de departamento de programas públicos. Como programas públicos había un elemento aprobado en la misión del museo que era la agencia. La idea era que lo que intentamos era no que el espectador llegase y repitiese aquello que el museo dijese, sino que de algún modo fuese capaz de generar sus propios contenidos, fuese capaz de generar sus propias acciones. Eso se hacía a nivel individual, que no tenía mucha mayor repercusión, pero con colectivos que en el 99-2000 estaban muy vinculados, 2001, con los movimientos antiglobalización. Había una exposición que se llamaba Antagonismos, que era sobre modos de crítica institucional, y ellos lo aplicaron. Esos talleres estaban financiados por el museo y de algún modo empezó a crearse un mecanismo que de hecho en algún momento recibí llamadas de mis jefes diciéndome que eso no lo podía hacer, que no estaba en la misión, pero literalmente primero sí que estaba en la misión, porque el trabajar de este modo estaba, y segundo, la agencia tú no la puedes, por supuesto no debes, pero yo no podía ir a la calle a parar las manifestaciones. Realmente la agencia es imparable, cada uno hace. Y luego en el Reina hay otro elemento, que esto se debe a la ley propia del Reina, que no es mérito mío, es más bien de mérito de la que fue ministra en aquellos momentos, Ángeles González Sinde, que para dar autonomía a la institución hizo tres cosas. Creó tres organismos, que cada uno tiene sus competencias y están muy limitadas. Está el ministro, que es un organismo, ministerio, que puede nombrar o cesar al director y a los patronos. Es su prerrogativa. Podrían cesar en cualquier momento, tienes un contrato, luego obviamente si es justificado lo tienen que explicar o lo que sea, pero es su prerrogativa, no hay duda. Pero no puede hacer nada más, no puede explicar. Obviamente la misión general la aprueba el patronato, pero no puede meterse. El patronato aprueba la misión general y tiene que aprobar las actividades que propone el equipo del museo, el director en este caso, y las puede aprobar o no, pero no puede aprobarlas por criterios artísticos. No puede decir que esta obra no les gusta porque es verde o porque es un artista que a ellos no les interesa. Podrían decir: la línea del museo no va, si de repente el Reina se pusiese a hacer arqueología, dirían no va y por tanto no se acepta, pero no pueden, y con lo cual esta, digamos, unión de tres organismos, cada una con unas. Y además hay otra cosa: si el patronato, por ejemplo, decidiese hacer eso, lo tendría que explicar. Si no acepta un proyecto, tiene que explicar, y su explicación nunca puede ser técnica. Tiene que ser, y si no es, de hecho, es prevaricación, es cometer un delito, en cierto modo. Y esa estructura, de algún modo, ha permitido un espacio donde, a pesar de que ha habido cosas que han sido no del gusto de todo el mundo, faltaría más, porque además tampoco se trata de contentar, es imposible. Y digamos, son tres modelos por los cuales, y ahí sí no estoy seguro que haya una fórmula, pero son tres modelos que tienen que ver con la gobernanza, y por eso decía que la gobernanza de las instituciones es mucho más importante de lo que creemos, porque al corto plazo se puede hacer cualquier cosa, pero a largo plazo puede condicionar a una institución y a una ciudad, al lugar donde está la institución. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? No sé si podés plantejar-me la pregunta de l'entrada, però m'agradaria, vostè va introduir un model d'exposicions a Espanya, entre altres gent, que tenien un gran marc teòric, que era fantàstic, perquè eren unes exposicions realment d'aprenentatge, no sols anaves a aprendre molt més. Aquelles exposicions també estaven molt marcades, i era la meva pregunta: en quina mesura la crisi que s'està ficant ara molt perillosa de la democràcia liberal
farà que romprà en els models també expositius. Vull dir, si algo era democràtic en els museus era la possibilitat de trobar una plaça pública d'aprenentatge per a tothom, sabent que hi havia aquest missatge venint de classes socials majoritàries que no són populars, sinó que és gent que ha tingut unes aspiracions, unes possibilitats, que a la mesura que aquest sistema econòmic que s'imposa deixarà fora. Vostè va parlar també de plantejar trobar nous missatges en espais perifèrics. Parlava de la Mediterrània en un moment donat com un espai també que podria generar models de discurs. Dit això, en aquest moment que tot s'està trencant, i aquesta reivindicació d'aquest espai, inclús del model expositiu que vostè va introduir, altra gent, però vostè principalment va ser, fins a quin punt no té un perill també, perquè ells era verdaderament democràtic quan avui molts directors de centres parlen que són molt democràtics i molt populars perquè tenen moltes xifres de gent baixant el model i la qualitat del que estan oferint en aquests llocs. I això és el que aplaudeixen en les xarxes dient fantàstic, és meravellós o és meravellosa. Per tant, aquesta és la meva idea. Fins a quin punt la crisi del model liberal, de la democràcia liberal que ha permès els següents seran possibles en un futur. No sé si és una pregunta o és una... Sí, a veure, n'hi ha moltes respostes. Bueno, parlo en castellà, no? Bueno, dona igual, sí. Sí, n'hi ha moltes línies de... Però la pregunta és complexa. Primer perquè no estic segur que el model, diguem, Magba, Reina Sofia siga... Bueno, no estic segur, no és un model liberal en absolut. Però és liberal en la idea de llibertat de l'individu d'expressar-se, no en el model liberal econòmic, sinó el model que participa com un de l'anglosaxó que vostè no està 10 anys i que el va imbuir tot. Sí. Ahí n'hi ha diverses coses. Uno, per exemple, una cosa que me dia un col·lega que treballa en el MoMA és pràcticament tota la gent que treballa en el seu departament són de família rica. Simplement no poden viure i els museus paguen, a no ser que siguis el cap, paguen salaris no massa alts. Això una. Dos, la capacitat. Si tu ara vas a Miami Art Basel, això vol dir tenen col·leccionistes en molt diners, és tot art afroamericà. El que passa que és art afroamericà que acaba sent, jo què sé, pintures de... no tot, n'hi ha algun, en un cas, un artista que és la pintura d'un Cristo que és negre en lloc de ser blanc. Però doncs, diguem, perquè fa, diguem, si el problema no és el negre, el problema és el Cristo. O el problema és haver fet un quadre gran que després serà propietat d'una persona, si és propietat d'una persona, si el tens el pots destruir, quan el que se trata és que les coses se puguen compartir. I aquest model està ahí encara, i a més el sistema, diguem, no és que diguem en la pandèmia el sistema s'ha quedat parat. Després, jo no sé on, però n'hi ha molts diners en el món, ja dic, jo no sé on, si ho sapiera, perquè s'estan produint. I el fenómeno de los NFTs, que no sé si heu entrat en alguno d'estos webs, són gossets, gatets, són realment... Dona una pinta de que tot això és un mode de blanquejar diners, de que n'hi ha diners en excés que s'estan circulant per ahí. Per una altra banda, tampoc en èpoques d'excés de diners històricament han produït guerres, però en fi, igual sí que estem també en una guerra global i no ens han enterat perquè està ocorrent en molts llocs. Dit tot això, també n'hi ha un altre tipus de cosa, i és que n'hi ha un tipus de manifestacions més de base, més de treball, més de cooperar, que cada vegada estan més fortes. Per exemple, en Llatinoamèrica n'hi ha la red de conceptualismos del sur, que s'està fent bàsicament sense diners, que el que estan fent és que els arxius que ells creuen en raó que no poden estar desplaçats, un arxiu
polític, per exemple, té sentit en el lloc on està, si després, jo que sé, un arxiu que havia estat fet contra la dictadura, a més els arxius sempre solen ser col·lectius, te l'emportes al MoMA, l'amagues, el classifiques segons les teues categories, acaba, bueno, de fet és que acabes canviant la història. I diguem, aquests moviments, n'hi ha moviments en Orient Mitjà, n'hi ha, diguem, moviments d'artistes, d'intel·lectuals, de formes institucionals que estan apareixent. Diguem, tal vegada l'única preocupació, no ho sé, és que són mons paral·lels, que no tenen massa que veure. I tal vegada els únics països on n'hi ha un lligam, un element intermig, són els països del sud d'Europa. Espanya, Itàlia, en Itàlia n'hi ha els comuns culturals, en Grècia, entonces ahí sí tal vegada, nosaltres ja no ens entenem entre nosaltres, vaja, és molt complicat així, però el que la península ibèrica, el que l'antiga Mediterrània torna a ser un lloc de trobada, ahí sí que, és la meva part optimista, ahí crec que n'hi ha algo que està ocorrent. Però, en fi, resumint, crec que sí que n'hi ha dos models que cada vegada són més antitètics, que és el model diguem, de diners, el moment de diners, però molts diners, no poc, moltíssim. Un tipus de col·leccions que s'emporten absolutament tot. Faig el que faig és donar el mateix, que siga d'esquerres, de dretes, i un altre model que té més que veure en lo comú, que té més que veure en compartir, que té més que veure en el fet artístic com un element expandit. Crec que aquestes dues coses estan paral·leles. El model, diguem, mig, que és el de lo públic, que n'hi havia en França, que no sé si n'hi ha, que n'hi ha a Espanya, jo crec que ahir podria haver una oportunitat de fer una estructura intermitja, però que la situació és molt complicada, ho és, i per mi ara que fa quasi un any de lo de Trump va ser molt indicatiu. El fet, el més indicatiu va ser no de que la gent entrés al Capitoli, que això va ser una brutalitat, per suposat, sinó el més terrible és que no sabien què fer després. Abans, quan les guerres terribles d'unes altres èpoques, tu anaves i aniquilaves a l'enemic. No t'agradaven els jueus, doncs anar fora fins que... Ara, el terrible és que qualsevol pot ser un enemic. I, de fet, el terrible de la gent que no sabia què fer és que l'important és l'acció, l'important és contínuament estan, diguem, produint events que no són democràtics, que no són... I ahir crec que n'hi ha un cert perill que afecta també al món de l'art. Però no tinc una solució, vaja. Crec que estan ocorrent coses i crec que n'hi ha que defensar-les, però que encara igual no són massa fortes. Alguna altra qüestió? Sí, jo volia demanar... Abans es parla de futbol. Demà es juga la Supercopa d'Espanya en un país, una monarquia mig teocràtica i poc democràtica del Golf Pèrsic. El fenomen dels museus, com has comentat, ha sigut del segle XIX i XX, bàsicament en Occident. Actualment hi ha una gran massa de diners, que també ho has nomenat, que naix d'un element com pot ser el petroli, que estan ara aspirant, no sé, el Louvre, em sembla que va també al Golf Pèrsic i tot això. Quina conseqüència tindrà, en la seva opinió, aquest huracà de diners que portarà els grans museus cap a aquestes monarquies tiràniques? M'agraeix la pregunta perquè això va en l'altra pregunta que a més m'ha fet un lío contestar-la. I està bé perquè està molt clar. Això és perfecte la pregunta, perquè efectivament totes aquestes monarquies són dictadures, s'estan emportant, no n'hi ha ninguna institució pública que tinga 300 milions d'euros, ni 300, ni 100, ni 20, i per tant el mateix està ocorrint en els russos,
el mateix està ocorrent en els xinos, està ocorrent d'algun modo en els Estats Units, però és un altre món. Però és una batalla que no podem plantejar, però a més tampoc estic segur que vulguem plantejar, perquè al mateix temps que ocorreix això, que està basat, se veu molt bé quan, diguem, extrapoles el món artístic al polític. Jo vaig estar en Doha i me van ensenyar una biblioteca extraordinària de rencules, però extraordinària, on no podia entrar ningú perquè n'hi havia també un Parlament fet per un altre, no me'n recordo quin era, però devia ser Nobel o un d'estos, i a més me van dir que no l'havien utilitzat mai, perquè tenia que tindre un Parlament perquè n'hi havia que tindre-lo, però de totes formes són 4 famílies, que és un govern dictatorial, no necessiten el Parlament per res. Al contrari, on hi ha noves formes d'esclavisme, sabem que n'hi ha, de fet, en aquests països no n'hi ha ni siquiera immigrants, n'hi ha gent que té immigrants en el sentit que són residents i que acaben sent després ciutadans o el que siga, tenen contracte laboral de diversos tipus, segons quan s'acaba te'n vas, o sigui, no n'hi ha... I per tant són estructures absolutament neoliberals, absolutament dictatorials, i que estan creant una història, però que d'algun modo és allò que deia Marx, que la història se reprodueix ja en una caricatura, és una història que no té, de fet, no és la nostra, no té ningú sentit. El que tinguen, jo què sé, el David de no sé què, el que tinguen, està molt bé, però diguem, això avui en dia és com tindre un fantasma, tindre un mort. En canvi, sí que estan ocorrent coses en uns altres llocs, que no són necessàriament, que tenen que veure, era el que deia, en coses compartides, que tenen que veure. Jo crec que aquest és el nostre terreny. Més que anar a llocs per visitar, n'hi ha que anar a llocs per habitar, n'hi ha que anar a llocs per compartir, n'hi ha que tindre un quadre, per tindre un quadre, si a més és tan valiós que l'amagues i que no el pot veure ningú, és com no... El que, diguem, crees obres que generen afecte, que generen comunitat, que ens facin pensar la història, això sí que crec que és important, això té que veure en la democràcia, això té que veure en la governança, i ahir, tornant a això, ahir sí que crec que n'hi ha moviments, jo voldria dir que voldria acabar en un element d'esperança, de que crec que algo s'està fent, però òbviament aquest no és justament este lloc no és el nostre. De fet, per exemple, en Doha, que tenen un museu d'art àrab, tenen pràcticament tot l'art àrab modern, i van, jo què sé, Belkaya, que és un artista marroquí que va morir fa poc, molt important, van anar i van comprar tot l'estudi, o sigui, tot. Però el que no compraran, avui per avui almenys, és en Marroc n'hi ha tota una poesia en el Rif, que a més és preciosa, és molt bonica, és una poesia que té algo de performatiu, té algo que va més enllà de la lectura, té algo de comunal. Això, avui per avui, és molt difícil de ficar en una vitrina, de comprar. El fer aquestes obres, que són... De fet, estem en una època on més que fer objectes, igual no n'hi ha que fer-los, igual n'hi ha que treure-los, igual n'hi ha un element de negativitat que és important en el món de l'art. I crec que, per exemple, la poesia del Rif, que estos, avui per avui no crec que puguen ni siquiera comprar, és un exemple d'un element de resistència, d'un element d'obres que poden estar... I per això no fa falta ser ric, per això fa falta ser un pelet democràtic, tindre ull, tindre institucions, i això pot estar... I això n'hi ha en molts llocs. O sigui que jo... I és el tipus de cultura que defensaria. L'altra, jo crec que ni la volem, ni... De fet, ja com has començat una anècdota, acabaré una altra. Me van demanar col·laborar, volien fer un programa d'escultures en Aràbia Saudita i pagaven molt, la veritat. I per això se'm va ocorrir preguntar.
I vaig preguntar a una amiga que treballava allí i li vaig preguntar ¿este es el asesino? I me diu sí. I no vaig anar. El que vull dir és que és un altre món. Jo crec que estan en una altra línia, que no és la nostra. Alguna altra qüestió, alguna altra pregunta? No? Doncs no, res. Manolo, moltes gràcies per compartir aquesta sessió amb nosaltres i moltes gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos. I no res, i el 15 de febrer tornarem amb Jordi Costa, que és crític de cinema, escriptor i també el cap d'exposicions del CCCB de Barcelona. No res, moltíssimes gràcies a tots. Molt millor que jo, però no és de Castelló.